Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Aquí, pues, es nada más hacer un poco de conciencia. Pedro abarcó o trató de abarcar lo que son las notas, pero realmente, tiempo. De hecho, hay un informe ejemplo, el que presentó Pedro, creo que esa es también la intención, como un informe ejemplo, pero yo les voy a comentar que mi experiencia es que cada quien debe tomar el informe ejemplo como una guía, mas no es aplicable a todas las empresas. Y a veces es criticable que empresas utilicen un informe ejemplo como un estándar. Cada empresa tiene sus particularidades y por lo mismo no pueden ser estandarizadas. Es una guía. Mi experiencia que yo les comparto es que lo que yo hago es sí usar una guía de alguna firma, bolsa de valores, que es donde están los estados financieros, digamos, con más precisión, porque hay más vigilancia, y ahí pues tomo yo las notas que considero que son más aplicables a la empresa como guía. Y ahí podemos ver muchas variantes en cómo se redacta X o Z cosa, pero el fondo siempre va a ser el mismo. Es decir, casi si nos metemos a la bolsa y agarramos las 5 mejores empresas, el rubro de inventarios casi es igual, ¿sí? Por cobrar, cómo se estiman las cuentas por cobrar, casi dicen lo mismo, pero redactado de forma. Todas tienen una particularidad, cada empresa tiene lo mismo, cosas muy especiales de ella. ¿Cómo estima sus cuentas por? Pues cada empresa tiene un prototipo. Dice, bueno, pues yo tengo un estudio de mis clientes más importantes o de los clientes menos importantes. Pero bueno, esa es la primera reflexión. Pero ahora, ¿por qué las revelaciones? Creo que el contador del futuro aquí es donde va a tener su trabajo, porque los estados financieros, el balance, estado de resultados, flujo de eso, ya los hace un Excel, un reporteador de SAP, ¿no? Yo he visto que los auditores, cuando me pasan sus papeles para que revise los estados financieros, todo lo sacan a través de un software de Excel. Entonces ya no necesitan una persona que esté haciendo, meten la balanza, ya la tienen mapeada y salen las balanzas. O sea, a la larga, eso va a ser automático. ¿Qué nos queda? Esto, las revelaciones. Ahí sí una computadora no funciona, ni funcionará. Podrán emitir estándares de notas, como lo decíamos, informes, ejemplo, que eso ya es otro tiempo, pero siempre la responsabilidad de quien hace los estados financieros o de quien los revisa será entenderlos, hacerlos comprensibles, porque lo que debemos entender y tenernos en la mente es que si nosotros los estados financieros los entregamos, ya sea porque somos responsables o porque somos los auditores, y nos llama el Consejo de Administración para que los expliquemos, y resulta que nos empiezan a preguntar, ¿y por qué esta nota? ¿O por qué no pusiste esta nota? No vamos a tener los argumentos. O sea, debemos ir preparados de que los estados, lo que estamos revelando, tenemos el sustento y todas las tablas para. A mí me ha tocado enfrentarme a los despachos, porque el cliente hace los estados financieros o yo los hago y el despacho viene y me sale como que esto falta y yo le tengo que decir, no, espérame, no falta, es que tienes que ver esto, tienes que ver la importancia relativa, no te has metido bien a la empresa. Pero vamos abarcando las revelaciones. Las revelaciones, pues, tienen que ver con las notas. Realmente las revelaciones se manejan en las notas y, que es el punto importante, muestran aclaraciones o explicaciones a situaciones o sucesos cuantificables o para aquellos que no son cuantificables. Los riesgos. Los riesgos no son cuantificables, pero sí se tienen que revelar. Y yo he visto estados financieros que no están revelando los riesgos. ¿Qué riesgos tiene una empresa y cómo los maneja? Pues tiene riesgos o sea, otorga créditos a los clientes,
cuáles son los riesgos que tiene ahí y cómo los maneja la empresa. Es interesante saberlo. Tiene inventarios, cómo maneja su obsolescencia. Es un riesgo. Ahí el tener inventarios, ¿sí? ¿Cómo maneja sus tipos de cambio? Si maneja monedas extranjeras, ¿tiene coberturas? ¿O qué hace para evitar un problema? Debe haber una nota donde se manejen todos los riesgos y se tiene que decir cómo los maneja. No nada más es decir que hay una estimación de cuentas incobrables. No, sí, hay una estimación de cuentas incobrables, pero se maneja así. Se estudia a los clientes, les hace un estudio, tenemos clientes importantes o no. O sea, las revelaciones es lo que le da, vamos, la utilidad a un balance. Si no trae notas, no, para mi gusto no es útil, porque no tiene la información de lo que incluso hablaba hace rato Pedro. ¿Cómo evaluaste el inventario? Cuando nos ponemos a revisar la política, que a mí me ha pasado eso, me resulta que la compañía me dice, pues yo los evalúo estándar. Le digo, pues estás mal, viejo. No puedes evaluar tus inventarios estándar. Pero eso surge cuando empieza uno a revisar las políticas. ¿Sí? Oye, pues ¿cuál es tu política? Pues es estándar. No, pues no, pues el estándar tiene que ser promedios, peso, algo. El estándar te sirve para adelantarte, pero no es un método que sea de evaluación. ¿Sí? Entonces, y así nos damos cuenta por cuenta, ¿no? Ya me ha tocado cuentas por cobrar que dicen, no, pues yo los que son mayores de 90 días no, tu política debe ser desde el momento en que reconoces el ingreso, pues desde ahí ya tienes un riesgo. ¿Cómo lo estás manejando? Entonces, si las notas o las revelaciones son lo más importante que podemos hacer nosotros ahorita como profesionales. El balance lo va a sacar un SAP o hasta un Excel. ¿Sí? Y por ahí hay un colega que maneja el Excel y me puede decir que a él con que le den una balanza te saca los estados financieros. Y a lo mejor él no lo hace. Miguel, si no se lo pone a su secretaria, dice, mira, baja la balanza y me pasa los estados financieros. Él ya tiene su programa, o sea, ya no necesita intervenir. En las notas sí, ahí sí. Entonces, voy a tratar, si me avisa Sergio 5 minutos antes, para dar un ejemplo de unas notas que yo acabo de elaborar. Aquí, pues es un poco de rollo, representan información para los inversores. Ojo, lo importante de los estados financieros es porque van a salir afuera de la empresa. Para efectos internos no hay necesidad de todo este rollo, ¿sí? Porque la empresa, el contralor, el director, los administradores, tienen acceso a toda la información que hay en la empresa. Están en su casa. Ellos pueden saber a quién le deben, cuáles son los riesgos, los pueden traer en una hojita, en un formato, en un PowerPoint. O sea, internamente no tienen problemas de información o no los debería de haber. El problema es que hay que ponernos en lugar de un externo, un banco, un inversionista, que no tiene acceso a las instalaciones de la empresa y que quiere invertir. Entonces, los estados financieros que le demos a ese joven o ese señor o ese inversionista, él tiene que sacar la conclusión de si invierte o no invierte, o presta o no presta, en base a unos estados financieros. Ahora, si es un monto pequeño, pues a lo mejor con una balanza, pues más o menos se da idea. Pero si son montos fuertes o montos ya de inversiones interesantes, o sea, poner su patrimonio en manos de una empresa, pues yo creo que sí va a querer la revelación. ¿Cómo se maneja esta empresa? ¿Cuáles son sus políticas? ¿A qué se dedica? Que pone como actividad lo que dice el acta constitutiva. Se dedica a comprar, vender, exportar y etcétera. Pues eso dice tú debes poner esos ingresos que están en el estado de resultados, ¿de qué se derivan? Entonces sí poner, la empresa se dedica a manufacturar y vender producto animal o alimento animal.
Lo que estamos diciendo, que esos ingresos que están en el resultado se deben a este tipo de actividad y no poner el giro de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra lo interesante. Hay que estudiar que las notas son muy importantes. Sin las notas no podemos comprender unos estados financieros y por lo tanto, si no los podemos comprender, pues no son útiles. Y bueno, aquí seguimos con la representación de la difusión de la información que no se reflejó en los estados financieros. O sea, es difundir la información que los estados financieros por sí solos, como estados financieros, y hablando de estados financieros, balance, estados resultados, pues no da lo suficiente y las notas o las revelaciones pues amplían este horizonte para que se tomen adecuadas decisiones, ¿sí? Por lo tanto, las normas, IMES y FRS o cualquier norma, dicen, las notas forman parte de los estados financieros. O sea, no podemos decir que los estados financieros son balance, estado de resultados y no. Las notas son parte de los estados financieros. O sea, no podemos presumir estados financieros si no lleva las notas. Ahora, las notas no significa que pongamos cuentas de, a ver, pongo cuánto es efectivo, cuántas inversiones a corto plazo. Pongo cuentas por cobrar, una nota que diga, esas no son notas. Esas, digamos que sí son notas, pero son notas como para decir lo que es el balance, para hacerlo más, así, lo pongo notas, digamos, particulares de la cuenta. A lo que nos referimos con las notas son a las revelaciones. ¿Qué tengo que revelar? Que ya lo mencionó Pedro. Debo mencionar si hubo un evento importante este año. Debo revelar en base a qué preparé los estados financieros bajo IFRS, bajo NIR, X concepto, qué tipo de moneda estoy usando. Todas las políticas significativas. Y no es decir, no voy a poner todas las políticas, no, las significativas, las que ayuden al lector de estados financieros a entender cómo evaluamos, cómo reconocimos los ingresos, las cuentas por cobrar, el activo fijo, si está la evaluación del deterioro de los activos y cómo, cuál es nuestra política de obligaciones laborales, políticas que realmente sean significativas y no políticas que sean triviales, que la cuenta en sí no vale mucho. Me ha pasado ver que el pasivo laboral, porque es una empresa con mucha rotación y que realmente el pasivo a lo mejor llega a representar el 0.5% del pasivo total y sin embargo la nota lleva media hoja. Y luego aparte pone una nota donde está el estudio actuarial. Si es 0.5 no pongo nada. A lo mejor sí pongo que la empresa tiene una rotación muy alta y por lo tanto el pasivo es muy bajo. Eso sí ayuda. Eh, Aquí pues lo que afirmo, ¿no? Un estado financiero no es útil sin poseer documentos que lo respalden o la información necesaria para poder comprender, y esto lo dice la norma, ¿eh? No es útil un estado financiero si no tienen información suficiente para comprender los estados financieros. Entonces, bueno, aquí ya estamos siguiendo, lo que debe tener notas explicativas. Aquí hice un resumen de los, digamos, capítulos que en las empresas que yo he estudiado, típicamente así vienen, ¿no? ¿Cuál es la actividad de la empresa? Y como lo dije, pues, ¿qué tipo de operación hace la empresa que genera esas ventas, esos ingresos que están en resultados? O sea, tiene que estar ligado, ¿no? ¿Cuáles son sus principales actividades? Principalmente que generan esos ingresos. Aquí también se logra, a veces se pone si todo lo que vende es exportación o cuánto es de exportación. Si vende la mayor parte a partes relacionadas, se pone el porcentaje, se vende a partes relacionadas o se vende al exterior. Aquí es donde la actividad trata uno de enfocar al inversionista, decir, ¿qué es la empresa? Se dedica a esto y además lo manufactura. Tiene esta parte relacionada a la que le vende casi todo.
o no le vende toda la parte relacionada, pero una parte importante lo vende exterior. Además, esta empresa, fíjate, que es controlada por otra. Esa información nos da un panorama de con quién, de qué estamos tratando. Es importante aquí ese capítulo, ¿no? Luego, pues debe haber un capítulo que lo decía Pedro, es un cumplimiento cabal con las NIF. O sea, estos estados financieros están hechos bajo normas internacionales de información financiera, IFRS, USGA, lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Luego decimos que la base de presentación, ¿cuál es la base? Pues, ¿están consolidados o no son consolidados? ¿Son separados? Los tipos de cambios, si se manejó la fuente, vamos a decir, lo que decía Sergio, la moneda funcional, si se hizo la conversión o no se hizo, cómo se hizo, etcétera. Y luego la resumen que ya les decía de las políticas contables más significativas, no todas, las más significativas, las que consideran ustedes que son necesarias para que los estados financieros pueda interpretar el balance general o el estado de resultados. Pero aquí nada más son políticas. Aquí no cabe mencionar, poner ahí que el efectivo se compone de esto, las cuentas por cobrar de esto, porque a veces veo esa, ¿no? Se pierde la idea. Aquí son las políticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, me decía una persona, oye, es que yo no tengo obsoleto. ¿Para qué me pones la política de obsoletos? Pues porque si no tienes obsoletos, por lo menos le dices al lector que sí tienes una política. Porque si no la ponemos, pues la interpretación podría ser que no tienes una reserva de obsoletos porque no tienes esa política. Más bien dices, política, y si ves que no tengo reserva de obsoletos es porque yo cumplí con la política, pero no me dio cero. O sea, es importante entender que las políticas contables significan poner para que se pueda interpretar lo demás, ¿sí? Porque una empresa que no tiene obsoletos, pues, dices, bueno, ¿por qué no los hay? Típicamente debería de haber. Y luego, si hay obsoletos, ¿cómo los determinaste? ¿Cuál fue tu criterio? ¿En base a qué? Pues hay que ponerlo para que se pueda interpretar qué está haciendo la compañía para asegurarse de un riesgo de obsolescencia de los inventarios, igual en las cuentas, etcétera. Y luego aquí viene lo que yo decía, información relativa a las partidas, pues donde están cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, que van poniendo análisis. De la emisión, algunos lo ponen al principio, otros lo ponen al final, para mi gusto debe ser al final. Revelaciones sería los pasivos contingentes y compromisos. Esto es más importante que todo lo demás, ¿no? Oye, pues hay pasivos contingentes, hay demandas, hay juicios, hay problemas con la autoridad porque la autoridad puede revisar y puede encontrar planeaciones fiscales. Hay una norma por ahí que habla de eso, ¿no? ¿Sí? Debemos considerar si reconocemos que hay un pasivo por una contingencia, ¿sí? ¿Qué compromisos tenemos? Como decía hace rato, que la norma esa que cambió, ¿no? Oye, pues tengo compromiso de entregar un producto que pues, ya se volvió oneroso, porque pues ya perdí, ¿sí? Pero tengo también otro tipo de compromisos. Revelaciones de información financiera relativos a la administración. ¿Por qué lo puse en rojo? Ahorita vamos a ver qué se entiende eso. O sea, debe haber una nota donde hable de todos los riesgos que tiene la empresa. Y no hablar de una nota así como poner la compañía, porque he visto, la compañía maneja sus riesgos porque la administración se reúne y ta. Dame más información. A ver, tipo de cambio. ¿Cómo administra la empresa ese riesgo? Y cada año puede cambiar, ¿eh? Porque habrá años en que la compañía contrate una cobertura y habrá años que no la contrate. Pero tenemos que decir, en los años que contrata la cobertura, decimos, la empresa tiene estos pasivos y estos activos en dólares, lo cual nos da un efecto de activo pasivo dólares, o sea,
posición larga o posición corta, que está cubierta con una cobertura o que no está cubierta con una cobertura porque la empresa considera que no va a haber un efecto importante en los próximos 3, 4 meses y se pone ahí, ok, tengo estos dólares y tengo estos pasivos. Si hubiera un efecto en el tipo de cambio, el efecto en la empresa sería en resultados, o sea, se señala. No todos lo hacen, algunos lo hacen, como para dejar más claro, no importa si se devalúa el dólar 10%, el efecto en resultados sería este con efecto en tal y tal cuenta, ¿sí? El tipo de cambio. También lo hay en las cuentas sin cobrar, los créditos. ¿Cuál es la política? La compañía estudia cliente por cliente, los está monitoreando mes a mes, a 6 meses. Se tienen garantías en algunos clientes, se tienen el 50% de la cartera está en un cliente o dos clientes y no por eso es una parte relacionada. Es un cliente importante, significativo, pero no es parte relacionada, ¿sí? Entonces, esos son riesgos. Las partes relacionadas en realidad no son. Puedes tener el 100% de las ventas en una parte relacionada, eso no es riesgo. Aquí estamos hablando de riesgos con terceros, ¿sí? Entonces, pues ahí lo que yo acostumbro es mencionar cuál es la política para otorgar crédito, cómo administran los créditos y cómo hacen la reserva, cómo cuantifican. Me han dicho, no, pues es que los de mayores de 90 días, 60 días ya lo estamos reservando. No, señor, la norma te dice, el momento en que reconoces el ingreso, ya tiene su potencial de riesgo. Debes asumir un riesgo ahí y cuantificarlo, ¿sí? Y entonces en la nota se va a poner, oye, tengo clientes a 30 días, tengo reservado el 1%. Tengo clientes a 90 días, tengo reservado el 2%. Y así vamos analizando para que el lector le sirva de algo, es decir, cómo la empresa está asumiendo sus riesgos. Y luego nos vamos a los pasivos, a la liquidez, qué tan endeudada está la empresa. Y si está endeudada, ¿cómo se administra? Si tiene tiempo, hay tasas de interés variables o fijas. Si tiene fijas, pues no hay tanto problema. Variables, ¿cómo lo está manejando? Se está cubriendo. Aparte hay otras coberturas que son de flujos de efectivo, ¿sí? ¿Cómo aseguro yo que los flujos de efectivo estén llegando? Pues a través de una cobertura. Y si no tengo cobertura, ¿cómo estoy viendo el panorama para los siguientes meses? En fin, esta nota es muy interesante. Para mí es muy enriquecedora, tanto para nosotros como preparadores de estados financieros, como para el auditor, como para el lector de estados financieros. Para mí es la nota quizás más interesante, ¿sí? Ok. Y bueno, al final se pone la Contralora directa y de la Contralora del último nivel de consolidación, si es que hay, como nota. Perdón, ya se me fue. ¿Cómo andamos de tiempo? Perdón, Juan Sergio. Carlos, una pregunta. Sí, escucho. Ok. Oye, ¿tú consideras que en las notas de riesgo de revelaciones se debería de revelar si la empresa no cuenta con actas de asamblea? ¿O simple y sencillamente esa nota o ese riesgo, a lo mejor, bueno, normalmente tengo yo mucho conflicto con varios de mis clientes de auditoría en que nosotros, pues, como no tienen actas, no celebran actas y a veces es una composición del órgano administrativo desde el punto de vista corporativo, pues revelamos esa nota, pero pues siempre ha sido un tema muy controversial porque obviamente ellos no quieren que se revele. Esta nota tiene que ver con riesgos financieros. Esa nota tiene que ver más con la misma constitución, o sea, ya ves que decimos la actividad, en la actividad, en las compañías que cotizan en bolsa, pone que la empresa se constituyó bajo las leyes de México, de Estados Unidos, de la que sea, ¿no? Y que incluso le pone que se constituyó en el año tal, ¿sí? Para que no sea de esas empresas que nada más las abren y luego las cierran, pues se pone hasta la fecha de 1950, se abrió, ¿no? Se constituyó. Ahí es donde podría caber
formalizado su acta constitutiva. O sea, a veces hay que ser muy fino, porque el poner muy feo, la empresa no ha hecho su acta constitutiva, pues se ve como muy No, rasposo, ¿no? más bien son Entonces, las actas, por ejemplo, formalización de dividendos, el acta de celebración anual ordinaria para aprobación de resultados, si no hay informes del comisario, pues a este, lo mejor yo te diría que lo pusieras hasta el final, donde hay compromisos y contingencias. Ahí en contingencias puede decir, la empresa no ha formalizado una serie de eventos, ahí debemos obtener la opinión de los abogados y decir, lo cual puede ocasionar ciertas con los demás accionistas o X cosa, cuáles son los efectos, pero yo lo pondría como una contingencia, es decir, no afecta la operación de la empresa. Creo que la empresa puede continuar su operación típicamente, como está constituida, con sus ingresos y con todo. Sin embargo, hay una contingencia, pues, digamos, de tipo de formalidad. Pero aquí hay que concentrarnos, no vamos a poner los riesgos que tienen que ver con situaciones, incluso con Hacienda, ¿no? O sea, ese es otro tipo de riesgo. Aquí estamos hablando de riesgos financieros, tipos de cambio, mercado. ¿Y por qué? Yo, no es que yo diga, es que así debe ser, es que así está la norma. La, dime qué riesgos tengo de tasa de interés, de cambio, de mercado de productos. Si tengo un producto que es acero o que es aluminio y que sube o baja, pues, bueno, si hay, no quiere decir que siempre voy a decir, si el acero siempre se ha mantenido en los últimos años, no hay ningún riesgo. O sea, si el acero está muy volátil en los últimos años, pues sí digo, oye, ¿cómo te estás cubriendo? O sea, hay mucho de sentido de análisis de financiero. Ya no somos contadores, tenedores de libros, somos financieros. Yo me financiero, más financiero que contador, ¿sí? Lo que me Juan ha hecho, Carlos y sí, la profesión. ¿Perdón? Juan Carlos y Francisco, mira, habla Héctor Rubio. Yo como lo he manejado esa situación, no sé si sea correcta, es a través del informe de observaciones y recomendaciones, porque, bueno, según mi experiencia, normalmente los clientes no aceptan ese tipo de revelaciones, ¿no? Y más Estoy de si se acuerdo, manejan para sí. efectos fiscales, pues menos te las dejan incluir. Aquí la cosa, Héctor, es que estoy de acuerdo. Sí, batallamos mucho con los clientes, pero no olviden que la razón de las normas de información financiera no está para complacer al cliente. Por eso es nuestra independencia. Nosotros lo que tenemos que decir, porque estos financieros no son para el cliente, son para el exterior. Y estamos poniendo nuestra firma. Y si ponemos nuestra firma, no es para que el cliente esté contento, para que cumpla con las normas de información Buenas financiera. tardes, Juan Sin Carlos, embargo, hay disculpa, Ok, gracias. negociaciones. disculpa la Hay interrupción, te saluda Henry negociaciones. Gra- Arcón. gracias. ¿Perdón? Te saluda Henry Arcón de Ecuador. Mira, lo que habla Francisco, por ejemplo, aquí en Ecuador lo manejamos que está estipulado en la ley de superintendencia en compañía, quienes son la ente regulador. Eso indica que todo movimiento patrimonial debe estar sustentado bajo una acta de junta de accionistas, ¿ya? Y si no, como dijo Héctor Rubio, lo manejamos como una contingencia como el control interno, ya una recomendación como tal. Sí es importante eso que se revele entre actos como sustento, cualquier movimiento patrimonial. Sí, yo creo que aquí también hay mucho de criterio de juicio profesional. Y yo creo que aquí, precisamente aquí entra la experiencia, la... Sí hay que tener en cuenta lo que dije hace rato, Héctor. No quiere decir que sea uno papista, pero sí que de los estados financieros es que, en mi opinión, no está, por eso somos independientes, porque no estamos para complacer al cliente. Sí complacer al cliente con lo que nos contrata. Si me dices que debe estar bajo normas de información financiera, no me pidas que haga otra cosa. ¿Sí? Ahora, podemos negociar. Por eso dije, hay que poner las notas de una forma que un lector que realmente le interesa a la empresa pueda interpretarlo o pueda cuestionar. No se trata de hacer acusaciones. Se trata de decir, bueno, mira, sí, la compañía no ha formalizado ciertos eventos que podrían implicar, pues,
una formalidad, y ya. Pero ya al lector le estás diciendo eso, no le estás diciendo exactamente todo el rollo, simplemente le estás diciendo que hay un evento formalidad en cuanto a actas de asamblea. No vas a poner que si son dividendos, no, nada más eso. Ya con eso, diciendo, oye, aquí hay un evento que pues tómalo en cuenta. Si te estoy diciendo que no es importante, si te estoy diciendo que no causa salvedad, o sea, tú puedes interpretarlo. Porque realmente quien lee estos estados financieros, un inversionista, pues tiene que tener el talento para leer los estados financieros y entender las letras chiquitas. ¿Sí? Juan Yo he Carlos, acostumbrado, perdón. ya como comentario final, para ya no más interrumpirte, nosotros solo ponemos esa nota cuando realmente vemos que hay un impacto en movimientos patrimoniales, ya sea pagos de dividendos, que hicieron un aumento de capital variable, o temas que pueden tener un impacto, como bien comentas, financiero. Entonces, porque normalmente si la sociedad no tuvo nada, o sea, ya revisamos en la auditoría, no tuvo ningún movimiento, no pagó dividendos, no pagó honorarios a miembros del consejo, cosas de ese tipo, pues el acta tiene que formalizarse porque es una obligación corporativa, pero realmente no tiene una implicación financiera. Pero si hizo todos estos movimientos, incrementó capital, vendió acciones o cosas de ese tipo, no sé, y no hay acta, pues entonces eso sí tiene una implicación desde el punto de vista financiero. Es por eso que lo ponemos nosotros, pero estamos igual 100% de acuerdo en que si tiene implicación financiera, pues habrá que revelarlo de la manera tal vez más diplomática, porque no es una acusación de que ¿cómo se llama? De que el lector pueda inmediatamente tomar ese punto y pues, de meritar el valor de los estados financieros, ¿no? Sí, 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 ahí te digo, es mucho de juicio, ¿no? O sea, yo creo que simplemente revelar, si podemos revelar ampliamente, porque es importante, porque es un riesgo, porque puede cambiar totalmente la idea de lo que estás viendo, pues sí, se revela y se pone una nota a lo mejor amplia. Es nuestra responsabilidad, ¿eh? No es al cliente. Segunda, si no es relevante, porque yo pienso que si no hay un acta por el pago de dividendos, pero el dividendo ya se pagó y estuvieron de acuerdo los accionistas hasta recibirlo, pues yo no veo ningún problema, es formalidad. Yo ni, quizás yo, si lo consulto con un abogado y esto puede implicar que me demanden o que los señores que prestan dinero pidan su dinero inmediatamente. Si no hay ningún riesgo para la empresa, yo no pondría ni siquiera la nota, porque lo único que harías es hacer ruido sobre algo que no tiene trascendencia, nada más confunde. O sea, tienes que, cuando se pone algo en las notas, sobre todo de este tipo, es porque tiene trascendencia, porque dices aguas, ¿no? Sí, un minuto Todo, para todo, conclusiones. todo tiene consecuencias, todo lo que pone relaciones tiene consecuencias, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sí creo yo que lo que se ponga en las notas es porque tiene trascendencia. O sea, porque dices, estoy poniendo algo muy cortito, ¿sí? Para que, porque el que lee eso va a decir, ah, caray, aquí hay algo, por algo lo están poniendo. Entonces, si pongo algo que es trascendente, mejor redacto bien, no lo pongo cortito, o lo pongo bien, porque si lo pones cortito, hace ruido. Yo siempre he dicho, cualquier cosa hace ruido en los estados financieros. Y no para Hacienda, para un lector de estados financieros. Ahora, pues tenemos que evaluar, los van a usar inversionistas o normalmente, típicamente, se quedan ahí en la empresa, ¿no? No sé, ahí es mucho de juicio, decir, bueno, en cuánto me la juego y en cuánto no. Si yo sé que estos financieros los usa la empresa para sus proveedores, y cantidades grandes de riesgo, pues yo sí me cuido de las notas. Si dices, no, mira, los estados financieros los hacen para mandárselos al corporativo y ahí consolidan puedo aceptar riesgos, ¿no? Es muy de juicio profesional, creo yo, Perdón, Juan ¿sí? Carlos, tu cierre, por favor. Sí, por favor, ahí voy, nada más voy a poner aquí, es posible, aquí están las notas, hechos posteriores, acuérdense que hay que ponerlo,
quería yo ponerles el ejemplo, a ver si me da rápido. ¿Tienes 2 minutos nada más? Sí. Este es un ejemplo aquí que yo acabo de elaborar. Como ven, actividades, pongo aquí el informe G, que la empresa no tiene personal, es importante, que los hace a través de una parte relacionada. Eventos importantes, ¿qué evento hubo? Compró una empresa, es un evento importante. Cambios y políticas contables relevantes, ¿qué cambió? Pues es que tuvo que adoptar estas normas porque salieron y son vigentes a partir de eso. Decimos, tuvo que considerar y cuáles son los efectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse las modificaciones, sí se ve, ¿verdad? No se está viendo la presentación, ¿eh? Se está viendo tu Ah, presentación, no el ejemplo. ok, a ver, pido, ¿cómo le hago? Espérame, ya se me están yendo los tiempos, si no, pues a ver, es que esto no lo puedo mandar porque eh, compartir, okay, compartir contenido. ¿Sí se alcanza a ver? Ya, nada más que se ve muy pequeño, ¿eh? Sí. Ahí, ya está Ahí mejor, está ¿verdad? bien. Ok, Sí, así. aquí ya les comentaba, son actividades, decimos a qué se dedica la empresa, en este caso se dedica a procesar mezclas medicinales, se contrata a su personal a través de esto. Hubo un evento importante que compró una empresa, cambios en políticas que tenemos que decir, ¿qué cambió? O sea, ¿qué tuve que adoptar? Porque me lo exigen las normas. Si sale una nueva norma y me dicen, oye, tienes que hacerlo, pues tengo que decir que entró esta norma y tengo que decir si le afectó o no le afectó y cómo le afectó. Y aquí, pues casi estas notas no le afectaron. Y se pone aquí una revelación, dice, la adopción de estadísticas no tuvieron impacto en los estados financieros. Vamos, o sea, sí salió esto, pero no tuvo impacto. ¿Sí? Entonces, es rápido esto, aquí todo esto tiene que ver. Luego, mejoras anuales, los que hubo, instrumentos financieros, estas son las mejoras, que es lo que estuvimos hablando. Aquí ya se pone el resumen de las políticas contables. Declaración de cumplimiento, que decía Pedro. Esta de capital variable constituida en México, fundada en enero de 2000, o sea, su principal parte tenedora es fulana de tal, con dirección en tal, porque así están en la bolsa. Los estados financieros, ejemplo, por el año que terminaron, están de acuerdo, se aplicaron por primera vez, etcétera, etcétera. Entonces, vamos aquí desglosando cómo están presentados los estados financieros, ¿sí? Aquí lo que decía hace rato Sergio, la nota 10, porque estos los primeros estados financieros bajo IFRS, aquí pongo, he aplicado consciente de las políticas contables utilizándola en la preparación de los estados financieros de apertura de acuerdo con IFRS 1 adopción por primera vez. ¿Sí? Y aquí pongo, en la nota 18 revela el impacto de la transición. Y aquí se ponen ya las bases de preparación, los estados financieros fueron preparados usando la moneda de las transacciones en lugar de la moneda funcional, el dólar, los estados financieros, a los que están valuados los activos financieros, que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? La base de los estados financieros no consolidados, los estados financieros no fueron consolidados, son para efectos internos, las inversiones en sociedades se reconocen bajo el método de participación, todo lo necesario para comprender lo que estamos presentando en el balance, ¿no? ¿Cómo se presenta el estado de flujo de efectivo? Porque pues, hay opciones, uso, ya, puede ser el método directo o indirecto, aquí se pone que es el método indirecto, uso de estimaciones, aquí hay estimaciones y que pueden variar. Hasta aquí es un caso de cuando las estimaciones, yo aquí es interesante, cuando las estimaciones son más o menos razonables, pues no hay más que agregar, pero cuando son estimaciones que tienen problemas de estimarse, o sea, no podemos tener la certeza completa y hay eventos o hipótesis variantes, aquí se debe revelar más, ¿sí? Decir, oye, la estimación que hicimos en esto, lo estimamos en función de esto, sin embargo, es sensible al cambio según el eventos que se vayan a presentar.
Luego vienen instrumentos financieros, tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, cómo se clasifican, si son a valor razonable, si son, etcétera, ¿no? Deterioro de los activos, ejemplo. Entonces, todo esto son políticas, que es lo que yo les decía. No puedo entrar en mucho detalle, pero son políticas, ¿no? Todo esto son políticas. Y luego ya vamos a entrar a lo que son los rubros, ¿no? Que aquí se desglosa efectivo, se desglosa cuentas por cobrar, y me quiero saltar todo esto porque son, realmente aquí son análisis de lo que no ocupo, digamos, en el balance, inversiones, hay una nota de inversiones, pero lo que les decía yo, la nota más interesante, y de hecho aquí mucho trabajo, son los riesgos, ¿sí? Todo eso de saldos centavos sale de la contabilidad, ¿sí? Integración de la provisión de intereses, las reformas fiscales, y aquí esta nota es donde viene todo. ¿Cómo están clasificados los activos, los instrumentos financieros? Efectivo, a valor razonable, nivel 1. Puedes por cobrar a costo amortizado. O sea, tenemos que decir a cómo están evaluados estos. Nos los pide la norma. ¿Sí? Entonces, aquí hago yo un desglose de a cómo evalué cada uno de los rubros que están en los estados financieros. Y esto, pues ya se debe entender que el costo amortizado, pues es prácticamente el costo histórico, menos los pagos y etcétera, ¿no? A eso ya se entiende. Luego aquí viene la administración de riesgos. ¿Qué riesgos tiene esta empresa? Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo cambiario y riesgo de tasa de interés. Y todos estos, dices, el proceso de siguiente es identificar y evaluar y monitorear los riesgos externos de la compañía, priorizar riesgos, asegurar asignación de ese era, ¿qué hace la compañía con estos riesgos? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Sí? Y luego aquí ya hablamos de cada uno. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la pérdida financiera que enfrenta la empresa, etcétera, etcétera. Y pues vamos echando todo el rollo de cómo hace la empresa esto. De aquí incluso yo le agregué esto. Consideré el mejor estimado pérdidas esperadas basado en el modelo PCE, como se muestra a continuación. La reserva para precios esperados ascendió a 33 millones y 28 millones respectivamente. Aquí también agrego, hay el proceso legal, 11 millones y 10 millones. Están en proceso legal. Maestro Juan Carlos. Ya acabé. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y bueno, disculpen la rapidez, ¿no? Pues así está la cosa ahorita. Saludos.